En nombre del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, COES, les damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en la inauguración de la conferencia COES, Vínculos Sociales y Ciudadanía, Interacciones y Cohesión Social. Para comenzar, invitamos adelante a Diana Kruger, del área de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Viña del Mar, e investigadora de la línea Dimensiones Socioeconómicas de Conflicto COES. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra universidad. Quisiera solamente mencionar para algunas personas que quizás no saben, la universidad tiene varias redes de internet, la red de invitados es de acceso libre. El truco es encontrar un lugar donde haya señal. Estamos en un cerro, les recomiendo si encuentran un lugar, quédense ahí, ¿sí? Pero no necesitan claves, la red UAI Invitados. Antes de empezar las palabras de bienvenida, quisiera extender saludos de parte del prorector de la sede, Claudio Osorio, quien no pudo acompañarnos hoy día porque está de gira de admisión fuera de Chile, pero nos manda sus deseos de éxito para la conferencia. Y quisiera partir diciendo que para la universidad ha sido un honor y un agrado poder haber sido invitados y elegidos por el directorio del COES para organizar la primera conferencia del COES fuera de Santiago, en regiones. La Universidad Adolfo Ibáñez nació en esta región y tenemos una presencia en Santiago, pero tenemos una presencia fuerte en esta región también, en actividades de docencia, de investigación y de extensión y vínculo con el medio. Y por lo tanto esta conferencia nos permite compartir con todos ustedes parte del trabajo que hacemos todo el año. Es grato también que nuestros estudiantes puedan participar de todas las sesiones, que puedan acercarse a la discusión de todos los temas que se van a abordar en la conferencia. Quisiera dar la bienvenida, sé que hay muchas personas acá de múltiples disciplinas, de muchas universidades que traspasan ciudades, vinieron muchos de Santiago, y muchas personas internacionales también que han venido desde muy lejos. Les abrimos nuestras puertas y si necesitan cualquier apoyo, por favor déjennos saber. Lo último, quisiera dar de nuevo las gracias al directorio y darle gracias a todo el equipo. Hay muchas personas que trabajaron durante todo el año para hacer la conferencia posible. Dentro del equipo de COES quisiera dar las gracias a Maranta y a Felipe, que estuvieron viniendo muchas veces. Y dentro del equipo UAI quisiera mencionar a Karin Chadwick, a Verónica Bien, que está afuera, y Jorge Fuentes, y muchos otros nombres que probablemente estoy dejando por fuera, pero les agradezco y nos estaremos viendo en estos días. Muchas gracias. Gracias, Diana. Continuando con las palabras de inauguración, invitamos a Dante Contreras, director e investigador principal de la línea de Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto de COES y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Muy buenos días, señora Diana Kruger, directora de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigadora COES, señora Dariela Charim y Héctor Carapacho, investigadores COES, académicos de la Universidad Católica y coordinadores de esta conferencia, autoridades universitarias, colegas, estudiantes presentes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la cuarta Conferencia Internacional COES, Vínculos Sociales y Ciudadanía, Interacciones y Cohesión Social. En los comienzos de COES, en el año 2014, la primera conferencia se enfocó en el análisis y la discusión en torno a los movimientos sociales. En esa oportunidad debatimos y aprendimos sobre movimientos estudiantiles, regionales y de minorías. Dichos movimientos emergieron en los años previos e inspiraron la creación misma de este centro. Luego, en el 2015, nos preguntamos sobre territorio como fuente de cohesión y conflicto, y el año pasado convocamos a reflexionar sobre la desigualdad, sus orígenes, determinantes, consecuencias y desafíos futuros. Como ya es tradición, en cada una de estas conferencias contamos con distinguidos académicos de las mejores universidades del mundo que han pensado y examinado estos temas junto a investigadores locales. En esta oportunidad
la conferencia COES invita a discutir investigación especializada e interdisciplinaria que dé cuenta del importante rol que juegan la socialización política, la participación, la interacción interpersonal e intergrupal, la formación de redes sociales, los vínculos con otros, las percepciones y juicios sobre la sociedad en el fortalecimiento y reinvención de la cohesión social. Nos gustaría destacar la presencia de connotados académicos internacionales que nos acompañan en esta oportunidad. Durante estos 2 días presenciaremos las charlas magistrales de los profesores Stephen Reicher de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido, Karen Pallet de la Universidad de Leuven en Bélgica, Kit Hampton de Michigan State University en Estados Unidos y Constance Flanagan de la Universidad de Wisconsin-Madison también en Estados Unidos. Muchas gracias por su participación. Este tipo de interacción académica nos desafía intelectualmente y estimula en el trabajo cotidiano. Contaremos con más de 75 panelistas nacionales e internacionales que participarán en los 14 paneles y 6 mesas que componen el programa. La conformación de dichas mesas y paneles no fue sencilla. Se recibieron más de 90 resúmenes y 17 propuestas de panel, los cuales fueron evaluados por un comité de expertos en base a la relación con la temática de la conferencia. Adicionalmente, se presentarán 24 pósteres que fueron seleccionados para una sesión especial que tendrá lugar mañana. Desde el año pasado se incorporó en el programa un espacio compuesto exclusivamente por representantes de la sociedad civil. Esta mañana, aquí mismo, abrimos la conferencia con esta instancia, organizada en conjunto con el Centro de Investigación Social de Techo, que buscaba discutir y reflexionar sobre el aumento de familias en campamento en la región de Valparaíso, analizando también sus causas, efectos socioespaciales y expectativas de las familias en torno a su solución habitacional. Por primera vez, la conferencia COES sale de Santiago, siendo acogida por la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Esto nos ofrece la posibilidad de realizar un fructífero intercambio académico en un ambiente privilegiado. Esta conferencia internacional se enmarca dentro de la actividad más importante que desarrolla el centro y cuenta con el apoyo transversal de las 4 instituciones que conforman COES, la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez, así como el financiamiento del programa FONDAP de CONICET. Como siempre, agradecemos el apoyo recibido y esperamos a través de este esfuerzo contribuir al desarrollo de las ciencias sociales en el país. Esperamos que disfruten de la conferencia y que este espacio sea el inicio de nuevas preguntas, proyectos de colaboración, intercambio y trabajo académico. Los invitamos a asistir y participar en todas las instancias a desarrollarse en estos días y que están detalladas en el programa de la conferencia y en su sitio web. Muchísimas gracias. Gracias, Dante. A continuación, damos inicio a la charla magistral titulada Liderazgo y Movilización Colectiva, la que describirá un análisis de identidad social del liderazgo. Esto aborda el liderazgo en términos de la relación entre líderes y seguidores en un grupo social y considera el liderazgo efectivo como un proceso de gestión de identidad social. Invitamos adelante al orador principal, Steve Reicher, profesor de Psicología Social y miembro del Instituto de Sustentabilidad. Y invitamos también a quien modera en esta oportunidad, Gloria Jiménez, investigadora adjunta de la línea Interacciones Grupales e Individuales de COES y profesora de la Universidad Católica de Chile. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Como bien han dicho, vamos a empezar con el primer keynote speaker de la conferencia. Él es Steve Reicher, que está subiendo por aquí en este momento. Steve es psicólogo social en la Universidad de St. Andrews, como han comentado. Estudia temas de identidad social, movimientos sociales, liderazgo también. Tiene un currículum impresionante, una larga lista de innumerables publicaciones que han tenido muchísimo efecto en la psicología social. Además, ha recibido muchos premios a lo largo de su trayectoria. Pero al margen de estos logros académicos y científicos que creo que todos más o menos podemos conocer, creo que es importante para entender cuál es la contribución de Steve a la psicología social, entender cómo se formó, ¿no? Él se formó en Bristol, en un momento en el que la psicología social se encontraba en una coyuntura, en el fondo, porque desde una perspectiva demasiado individualista quizás,
no éramos capaces, como psicólogos sociales, o no eran capaces de dar respuesta a numerosos conflictos intergrupales que estaban surgiendo en ese momento, como por ejemplo el Holocausto, ¿no? Teníamos una perspectiva demasiado individualista, restrictiva, y era necesaria una psicología social que respondiera a las preguntas sociales y a los problemas más realistas y más sociales que pasaban en el día a día. Entonces Steve se formó en ese contexto y participó activamente en una creación, como digo, de una psicología social mucho más focalizada en la realidad, mucho más útil para dar respuesta a los problemas sociales, y tuvo la oportunidad de trabajar con grandes nombres de la psicología social que hoy son casi leyendas para algunos de nosotros. Por lo tanto, su perspectiva, su punto de vista es extremadamente interesante y privilegiado, porque, como digo, participó y construyó esta nueva psicología social. Y, bueno, además de esta participación tan activa, creo que algo muy importante en él es la capacidad que tiene de volver a las teorías, a los resultados, a las conclusiones que tenemos relativamente aceptadas, ¿no? Sí, aceptadas y que nos regimos por ellas. Él vuelve a ellas y de alguna forma tiene la capacidad de cuestionarlas, ¿no? De criticarlas, de ponerlas en duda. De alguna forma nos hace pensar, nos hace repensar todo, y creo que eso es una característica extremadamente importante para que no solo la psicología social avance, sino también los problemas que intenta solucionar la psicología social algún día nos acerquemos a alguna posible solución. Entonces, realmente es un placer poder hablar con él, un placer poder escucharle. No se me ocurre una persona más apropiada que él para inaugurar esta conferencia, como digo, no solo debido al gran impacto que tiene dentro de la psicología social, sino también a su compromiso, ¿no? con la realidad social y con hacer una psicología social útil y que dé respuesta a los problemas sociales. No le quiero quitar más tiempo. Thank you very much, Steve, for being here with us. It's a real pleasure for all of us. So, yeah, wherever you want. Thank you. Thank you. Well, I should start by saying that, to my shame, I speak no Tengo Spanish que at all. empezar por decirle que para vergüenza mía no hablo español. No crean una palabra de lo que ella dijo, no sé lo que dijo, pero no le crean. Pero sonó mucho, pero de todas maneras, muchas gracias. Y debería decirles, realmente es un placer estar aquí en Chile. Es un país que ha estado en mi imaginación desde que yo era estudiante. Y Chile estaba muy presente en nuestras mentes en esa época, en Viña, en Valparaíso, y pensé que sea excelente empezar con una de las citas más importantes. Veamos si la tecnología funciona. Parece un raro traducir esto al inglés para que sea traducido al español. Todos los caminos llevan al mismo objetivo: expresar a los otros lo que somos, y debemos pasar por la soledad y la dificultad, el aislamiento y el silencio para poder llegar al lugar encantado donde podemos avanzar nuestra danza y cantar nuestra triste canción. Pero en este baile y en este canto están los ritos más antiguos de nuestra conciencia y de las creencias de un destino común. Quiero centrarme en una pregunta fundamental. Expresar a los demás lo que somos, fundamental para expresar lo que somos y del colectivo. No quién soy yo, sino quiénes somos nosotros. El lazo entre lo psicológico y lo político, y por lo tanto lo fundamental de la psicología social. Antes de empezar, quiero decir otra cosa que ha sido muy agradable de mi estadía acá en Chile, y es que me han presentado las alegrías del pisco sour. Yo creo que tengo para retribuirles a ustedes, yo les voy a traer un poco del licor de Escocia, que es el whisky de Malta, que va a ser un regalo para la persona que adivine esto. ¿Quién sabe quiénes son estas personas? ¿Podrían nombrarlos a los 6? Putin. Everyone? Good? Well, bad, but everyone. No? En ese caso, le voy a dar el whisky a Amarante para darle las gracias por organizar esto. Y eso va a explicar. Ahora les voy a explicar por qué están estas personas acá. En Europa,
A veces uno se siente que está de vuelta en 1930, después de las crisis económicas, el nacionalismo, el proteccionismo, la construcción de paredes, de muros y el surgimiento de líderes populistas autoritarios. Y lo que tenemos acá es Orbán, el populista de Hungría, Motu en India, Putin, Duterte en las Filipinas, Jukic en Serbia, y yo no esperaba que nadie adivinara a él. Yo podría haber agregado muchos más, Xi Jinping, los países más importantes del mundo dominados por populistas autoritarios, pero la pregunta que está en la base de la psicología social, la base del autoritarismo, es la pregunta más importante para nosotros. Pero tenemos que... Lo que no voy a hacer ahora es tratar de enfocarlo de nuevo, no preguntarse qué es el individuo que los hace proclives a ser autoritarios, sino que el proceso a través de los cuales los líderes autoritarios se hacen atractivos. Queremos entender al liderazgo autoritario, necesitamos entender el liderazgo. Y eso es lo que he estado tratando de hacer durante muchos años para poder explicar el populismo autoritario, para explicar el carácter, que es de lo que se habla generalmente. Pero durante muchos años, junto con mis colegas, con Michael, Alexander y otros, es que el punto de partida es el punto de que el liderazgo es fundamentalmente un proceso grupal. Verán que la investigación sobre este tema se desarrolló durante muchos años en base a la parte analítica. ¿Qué calidades tenían estos líderes? ¿Qué era el elemento que los hacía atractivos? Hasta que nos empezamos a dar cuenta que existe una relación social entre los líderes y sus seguidores. Entonces la investigación pasó a este tema y tuvimos una amplia gama de investigaciones al respecto. Pero incluso ese tema deja de lado un punto importante. Y es que el liderazgo es una relación entre los líderes y sus seguidores dentro de un grupo social. Un líder nunca es solamente un líder. Un líder es un líder de una nación, un partido, una religión, de personas que no son de ese grupo. Y lo que parece atractivo les parece extraño. Hitler pudo haber sido idolatrado, pero cuando lo vemos hoy día parece un carácter extraño. Vamos a Charlie Chaplin y se nos presenta como alguien loco, extraño. Por lo tanto, es un grupo, es parte de un grupo social. Cómo se unen, cómo se relacionan entre ellos en un grupo social. Por lo tanto, el primer paso hacia atrás nos llega el liderazgo autoritario, más allá y llegamos a entender esta interacción, este proceso social. Y es ahí donde voy a empezar y voy a describirles una experiencia que si algunos de ustedes han estado en Londres, lo conocen bien. O tal vez también suceda en Chile. Se suben a un metro y son partes de un grupo físico. Hay muchas personas allí presentes en forma muy densa, pero no existe una afinidad con los otros. Es más, estorban. Y si alguien está leyendo sobre su hombro, eso ya se siente como una intrusión. Y si se frotan contra uno, nos parece un asalto. Estamos aislados psicológicamente de los otros. Por lo tanto, un grupo físico no es un grupo sociológico. Pero luego, y esta es la experiencia británica, el tren, que comenzó lentamente, se detiene y se mantiene ahí. Y luego, en el libro de excusas, se presenta una explicación
de esta detención, explican que tuvo relación con la lluvia, pero luego algo cambia, porque ahora sí, ese grupo tiene algo en común, porque en este momento forman una oposición contra la empresa del metro. Ahora son parte de una categoría en común. Las personas empiezan a hablar entre ellos. Tal vez incluso, mientras están detenidos, en la estación compartan un sándwich. Tenemos datos empíricos que confirman una anécdota que la mayoría conocemos. El punto que trato de hacer es que un grupo psicológico es una función del desarrollo de este sentido de identidad compartida, la transición de yo a nosotros, el sentido del nosotros. Y quiero hablar acerca de una investigación en la que yo he participado junto con muchos otros, buscando las consecuencias de esta identificación compartida para entregarles substancia a la tradición de identidad social. Dice que, o establece que la base del comportamiento grupal es la identidad social compartida. ¿Qué significa? Voy a hablar acerca de varias transformaciones que ocurren una vez que pasamos de yo a nosotros, una vez que nos vemos como o en base a una identificación social de nosotros en vez de una identidad personal individual. La primera transformación tiene que ver con una transformación cognitiva. Empezamos a comportarnos de acuerdo a las normas, los valores y los intereses del grupo y no de aquellos individuales. Lo que es importante para ti es importante en la medida en que es importante para el grupo. El destino de los otros en el grupo te importa. Una de las implicancias de aquello es que como tenemos muchos miembros del grupo y que son relevantes, nuestro comportamiento cambia de contexto a contexto. Yo soy, y tal vez no debería decirlo, porque al menos en Inglaterra el futbolista más conocido es Alexis Sánchez. Entonces, ya sea, no importa dónde me encuentre, lo que a mí me importa es la lealtad, la pasión, como en el fútbol. Si hay una jugada conflictiva, yo no digo, a ver, objetivamente, si acaso estuvo bien o mal. Lo primero que hacemos es gritar, idiota. Y luego, cuando estoy en la sala de clases con mi identidad como académico, ahí mis valores cambian, ¿cierto? Soy más bien objetivo, más imparcial y más preocupado de echarle una segunda mirada a lo que realmente sucedió. Entonces soy un sujeto variable, múltiple. Cambio de una identidad a otra. Y si queremos entender el radicalismo verdadero de esto, pensemos en esta situación en términos de la ciencia social, la relevancia, la autorrelevancia. Esto depende del sujeto. El más profundo es el interés, el autointerés. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta sensación? Si yo soy miembro de un grupo, lo que me interesa a mí es lo que le interesa al grupo. Y solo aquellas cosas que son importantes o normativas, incluso el valor del dinero, cambia en función de la identidad. Y hay mucha investigación que se ha realizado al respecto. Pero el punto es, entonces, que en primer lugar las normas y valores cambian. Y en segundo lugar, cuando compartimos una identidad, nos alineamos nuestro sentido de lo que importa. Lo que me importa a mí, te importa a ti. Lo que era una opinión se convierte en un hecho social. Lo que nosotros queremos hacer, nuestros objetivos, nuestras metas, se alinean. Hay un alineamiento cognitivo en torno a las normas y los valores del grupo. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, que yo creo que se ha investigado en los últimos años bastante, es un cambio relacional. Y
Y voy a ilustrarlo con algo que muchos de ustedes podrían entender o relacionarse con ese cambio, con ese ejemplo. Cuando iba a ser padre, pensé en pañales y a cambiar pañales. Y el hecho de que las heces de otras personas no son muy agradables, ¿no? Yo no sé si todos los padres tienen este mismo temor, pero cuando llega su niño no es otra persona. Su niño está alineado con su identidad, que no es tan distinto de realmente limpiarse uno mismo, no es problemático. En un grupo, esta persona deja de ser otro, no, deja de ser un impedimento a lo que usted puede ser y lo que usted quiere ser. Hay un cambio hacia la intimidad. Y hay mucha investigación que cuando una persona pasa a ser parte de nosotros, podemos tenerles más confianza, respetarlos, apoyarlos. El trabajo que hecho por Héctor González surge de este reconocimiento que en los desastres, la experiencia común de los desastres lleva a un sentido común de identidad, de cohesión, de apoyo social. El compartir la identidad es central, es esencial en la cohesión. Quiero ilustrarlo con un estudio que hice hace algunos años con Marcus Binglitz, unos de esos estudios psicológicos extraños. Es un poco fetichista, pero muy útil. Tomemos los fans de Manchester United. Y una condición del estudio les dijimos, estamos estudiando a los fans de Manchester United y les vamos a mostrar un video. Y mientras nos vamos a otra sala, mientras me fui a otra sala en la Universidad de Manchester, alguien pasa corriendo y se lesiona. Este es un experimento, pero parece que se estuviera dañando. Llevo una camiseta del Liverpool o una camiseta roja. ¿Y qué pasó? Las personas ayudaron a la camiseta de uno o de otro y apareció un aviso en el diario que la gente solamente ayudan a los partidarios del Liverpool, pero eso no era el punto. Porque había otra condición, y la otra condición. Y esa condición era exactamente que la misma población de Manchester United, y en que le dijimos, son fans de fútbol, nuevamente identidad común, nuevamente ven a alguien que se cae. ¿Y a quién ayudan? A la persona que lleva la camiseta de Manchester United y de Liverpool, pero no el de la camiseta roja. Sí, que dijimos, les ayudamos a esto. Pero ¿cómo definimos los grupos como algo central del asunto de la solidaridad? Cuando se habla de altruismo como abnegación del ego, bueno, el apoyo de los otros viene como de una extensión del ego. Cuando estudiamos otros asuntos de mayor importancia, del Holocausto en Bulgaria, ocupada por las fuerzas del eje, una persona judía fue deportada a campos de concentración. Y cuando uno miraba los documentos, lo impresionante era que nunca usaban la palabra judío. Pensaban en una minoría nacional. Y si hablaban de judío, era para enfatizar que eran búlgaros. Cantaban los mismos cantos, tenían la misma historia, eran héroes. Eran nuestros héroes. El dibujo de los límites era crítico. El segundo punto, entonces, es que no es solamente el compartir una visión común del mundo, sino ser más capaces de actuar en forma coordinada, en términos matemáticos. Los vectores de su esfuerzo
se alinean, so that people gain de manera the que la social gente power gana el poder to social enact their norms and de values. Not just that we agree on incorporar the things, but sus valores para apoyarse, para asumir que otros nos van a apoyar a nosotros y actuar con valentía. La relación, hay un cambio en la relación y el cambio cognitivo se juntan. You see, there is certainly in European culture En la cultura europea, y creo que en la disciplina de la psicología social, existe el sentido de que el individual es mejor y colectivo es menos. Un ejemplo de ello es que los grupos son emocionales. Las personas se dejan llevar por las emociones versus lo individual. Pero cuando cuando analizamos lo emocional en un grupo, pasa algo distinto. Lo que es emocional en un grupo es el hecho de que por una vez en la vida podemos actuar juntos para poder redactar las normas y los valores. Podemos construir un mundo en base a lo que nosotros pensamos que es el mundo, y no otros. Una ilustración de ello es que hace años atrás estaba encargado de un seminario y les dije que si querían estudiar este seminario tenían que tener la experiencia en el mundo real, de formar parte de un grupo. Un concierto de Justin Bieber u otros, les dije que podían divertirse mucho, o también podía tratarse de un grupo político. Estábamos hablando del año 2005 y estaba la cumbre del G7 y llegaron mis estudiantes llorando de alegría, y les puedo asegurar de que los estudiantes a veces lloran, rara vez de alegría. Y les pregunté qué pasó. Entonces me contaron que fueron a una demostración en contra de la pobreza. Y por primera vez en nuestras vidas no se nos estaba diciendo lo que teníamos que hacer, es decir, del gobierno, sino que al revés. Y si le preguntamos a la gente cuáles fueron los momentos importantes en su vida, hablan de estas experiencias colectivas. Y creo que el punto importante o profundo acerca de los grupos, si lo hay, es esto. La noción tradicional es que perdemos nuestra individualidad en una masa. Pero como nosotros somos individuos que estamos subordinados a otras fuerzas y otros poderes, es casi solamente en un grupo que actuamos para formar el mundo de acuerdo a nuestros valores y nuestras normas, nuestra prioridad. El historiador francés Georges Lafèvre, al escribir acerca de la Revolución Francesa, dijo que tal vez sea solamente dentro de una masa, de que olvidamos nuestras preocupaciones mundanas, y la alegría tiene que ver con esto, con agenciar, con construir el mundo de acuerdo a nuestra visión, revertir la relación de poder, de tal manera que los que nos explotan cambian de lugar. Por lo tanto, nosotros somos los que dictamos las normas. Todo esto justifica el título que está en pantalla. Lo más importante acerca de los grupos sociales, las categorías sociales, es que unen a las personas, constituyen un grupo constituyente, un grupo político, y constituyen poder social. Los grupos constituyen una fuerza, y aquellos que están en una posición de definir los grupos, definir los límites, las fronteras del grupo, establecer quiénes somos, y por encima el contenido de aquel grupo, lo que significa en términos de valores, lo que tenemos que estar haciendo, constituye una fuerza creadora del mundo. Y por eso las categorías no son neutras, no son procesos psicológicos que ocurren cuando las personas miran el mundo en forma pasiva. Son cosas
que se discuten, porque al definir la categoría se está haciendo algo profundamente psicológico, se te está diciendo a las personas lo que son, lo que es su humanidad, cuáles son sus valores, sus normas y cómo se relacionan con otras personas. Pero también estamos haciendo algo profundamente político. Podemos estar constituyendo a una persona como un sujeto nacional que tiene que actuar en conjunto contra otra nación, un sujeto étnico que debe actuar contra otra etnia, como un sujeto de clase. Es decir, lo político y lo psicológico se juntan. Y sospecho que ustedes podrán ver cómo se relaciona esto con el liderazgo. Discutimos qué significa liderazgo y esto tiene que ver con la identidad. El liderazgo tiene que ver con establecer quiénes somos. No significa una persona que se impone sobre la otra, yo sobre ustedes, sino que yo, facilitando la comprensión de quiénes somos. Y cuando hablamos de líderes, hablamos acerca de estos empresarios de la identidad. Y para poder tener éxito en esto, necesitamos tres cosas. Ellos necesitan, en primer lugar, comprobar de que entienden quiénes somos, entender y compartir nuestros valores y las capacidades que tienen para poder alcanzar nuestras prioridades, nuestras reglas. Ellos tienen que demostrar que son prototípicos del grupo. Y hay muchos estudios al respecto, especialmente aquel trabajo realizado por Michael Holt, que indican que una cosa que debemos entender es que no se trata de la tipicalidad, no se trata de ser ordinario, promedio, sino que representar de lo que se trata fundamentalmente nuestro grupo y cómo difiere de los otros. Si ustedes quieren, se trata de las características ideales o idealistas de quienes somos como grupo. Es muy raro y representativo a la vez. Es una de las cosas que los líderes tienen que hacer constantemente. Y en segundo lugar, tienen que demostrar que están actuando para el grupo. Una cosa es pertenecer al grupo. Muchas personas pertenecen a un grupo, pero están actuando en realidad en base o cuidando los intereses del grupo. Hay algunos líderes que son justos, pero también necesitamos líderes que promuevan el grupo. Uno de los mitos del liderazgo tiene que ver con el emperador romano, que fue llamado cuando Roma quería ser salvada de los bárbaros. Él estaba interesado en el poder, no solamente para sí mismo, sino que para el grupo. Una de las cosas más tóxicas en un grupo tiene que ver justamente con el interés individual del líder. Algunos estudios demuestran que las discrepancias entre los líderes y los seguidores afectan y socavan la influencia del líder. Y eso es cierto en todas las instituciones, incluyendo las universidades. Entonces también tienen que actuar para el grupo. Y finalmente, tienen que ser capaces de demostrar que no solamente están trabajando para el grupo, sino que hacen cosas para lograr los intereses y las metas del grupo. Que no sea solamente una acción retórica, sino que los logros del líder transformen los valores y los objetivos del grupo. El líder tiene que estar en una posición de decir: estoy en el grupo, actúo para el grupo y proporciono cosas para el grupo. Está en una posición particularmente poderosa. Y con esto quiero llegar a otra pregunta que tiene que ver con la relación entre el liderazgo y la democracia. Uno de los dilemas de la investigación sobre el tema es la relación entre el agenciamiento de los líderes y los seguidores. Y una de las razones por las cuales se sospecha del liderazgo es que se considera de que es antidemocrático, porque le quita el poder a las personas. Y en realidad no hay nada que está inherentemente contradictorio entre ambos. Ambos pueden
están involucrados en agenciar el grupo, pero eso depende del equilibrio que existe entre el líder y los seguidores. ¿Y quiénes definen quiénes somos? Yo diría que casi todo el poder político llega a este punto. ¿Quién defiende la identidad? En algunos casos esto está establecido en un texto, pero ¿quién define este texto sagrado? El poder y la política se encuentra o yace en esta interrogante. Ayer discutíamos la naturaleza de la Iglesia Católica. Ahora bien, si miramos un poco la historia británica, uno de los periodos fascinantes es el periodo donde había una lucha entre la traducción de la Biblia y las personas como William Tyndale, acá hay una fotografía, fueron asesinados por traducir la Biblia. ¿Por qué valía la pena matar a alguien? Significa que todas las personas que cambiaban el balance del poder. British history, it's all around this question. The bishop, the priest, the congregation, what's the balance between them in interpreting the holy text? In the 18th century in Britain, there were riots over prayer rails. This was a rail about so high, which was put between the congregation and the priest and seemed to indicate that the priest was separate from the congregation and therefore was isolated in saying what the Bible says. That was enough to provoke riots. Now, that religious example, I think, is helpful in understanding more generally different forms of relationship between the leader and the mass in terms of defining an identity. And I want to suggest three ideal types. One, perhaps we rarely achieve it, is egalitarian leadership, where a leader facilitates a conversation, a national conversation, local conversation, about who we are. They don't claim particular expertise, they are there to enable a debate where we together collectively define who we are. Most liberal democracies have what I would call hierarchical leadership. That is, the leader claims special knowledge of who we are. They essentialize particular versions of identity. They draw on cultural tropes, historical tropes. They embed their understanding of history in the way they control the school curriculum, the writing of school history books, and so on. That's all true of liberal democracy. The leader claims expertise. I know more than you, but still you have a right to disagree. You have a right to intervene in that debate. And then sometimes it's taken a step further, where the leader is elided with the group, where the leader comes to be seen as the living embodiment of the group, whereby if anybody disagrees with the leader, they están en desacuerdo con el líder, están automáticamente en desacuerdo con el grupo, se consideran enemigos del pueblo y pueden ser silenciados como tales. Es importante entender que las democracias liberales se centran en esta actitud en torno o hacia la diferencia. Y la premisa se encuentra en la membresía común de los grupos de diferentes partes. Es decir, puedes estar en desacuerdo, pero aún así eres parte de la comunidad. Y la oposición como tal es necesaria para la democracia. Ellos son parte de la comunidad y pueden ser escuchados. Y esto sirve para justificar las políticas para continuar hacia adelante. Pero cuando llegamos a un punto donde las críticas, cuando se consideran no chilenas o no británicas, ahí empezamos a hablar de este tipo de liderazgo. Political establishment with a new government controlled by you, the American people. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment
has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. I'm Donald Trump, and I approve this message. Well, first of all, I apologize Les pido perdón to many of you por evoking painful memories. por despertar memorias o recuerdos dolorosos, pero en este punto, habiendo visto los dos pasos que mencioné al comienzo, habiendo mirado a los grupos y el liderazgo, quiero aplicarlos a una pregunta que es, ¿cómo un hombre así pudo ser elegido? ¿Cómo una persona tan burda que pasa el tiempo hablando de sus genitales, que abusa de las minorías, que miente? ¿Cómo pudo ser elegido? ¿Cuál fue el atractivo de Donald Trump? ¿Cómo él logró atraer a la gente? ¿Qué les decía? ¿Cómo colocaba a las personas cuando les hablaba? Quiero ver los conceptos que yo he tratado de darles y de qué manera nos ayudan. Lo que vimos es su argumento con respecto a América, su argumento final. Y quiero ver los conceptos de que yo les he hablado ahora y cómo nos ayudan a entender esto. Uno de los aspectos que he aclarado es que, por terrible que sea, por desagradable, todo el antisemitismo y todo lo demás, había una cierta simplicidad y coherencia en la construcción y categorías y posicionamiento de las personas en categorías y su propio posicionamiento. En muchas maneras, el eslogan clave de eslogan es hacer que América sea grande nuevamente. Y esto habla de una forma especial del discurso que es el Jeremías americano, el argumento de que los americanos son un pueblo elegido con una misión especial y siempre se surge la pregunta, ¿hemos vivido de acuerdo a lo que somos? Es la base de lo que dice Martin Luther King. Y en forma más economicista o imperialista, Trump dice que hemos perdido nuestra identidad, lo que realmente somos, y la necesidad de volver a afirmar nuestra propia identidad. Él dice, esto es lo que somos nosotros y lo hemos perdido, y por lo tanto nuestras acciones deben llevarnos de vuelta a ese nivel. Hay cierta fuerza en su discurso, porque existe la experiencia de disminución o de caída en términos económicos, sociales, y muchos de los otros políticos no hablan de esta experiencia. Yo quisiera decirles entonces, en primer lugar, que una de las razones por la que Trump es poderoso no es porque las personas sean estúpidas o racistas. Muchos de ellos saben que él es un personaje no muy respetable,
indeseable y ven el peligro de un elitismo que se burla de las personas y que pone en peligro esta atracción. Pero él es el único de los candidatos que habla de esto y teoriza en cierta forma. De lo que él habla es una amenaza interna y externa. Los americanos están siendo abandonados por el establishment, que solamente se preocupan de ellos mismos. La amenaza externa, que son los mexicanos y los musulmanes. Esto se ve en forma económica, por un lado, o en forma racista y abstracta. Y las soluciones pueden ser imaginarias, pero él apela a una experiencia y está dando un diagnóstico, está dando una solución. Y por lo tanto retiene cierto poder. La estructura es que toda la gente que hemos sido abandonados o traicionados por el establishment y hemos facilitado la entrada del enemigo externo, dice, no se preocupan de este flujo de inmigrantes. Existe una relación entre estos dos. La explicación de por qué el pueblo ha declinado y ha decaído. Yo sugeriría que en cierta forma es muy cercano a la gente, para la gente y por la gente. ¿Cómo él enfrenta esto? Este es un punto de vista del mundo, pero ¿cómo él va a enfrentarlo personalmente? Esto es crítico en cuanto a lo que dije anteriormente, lo del prototipo y el típico. ¿Cómo? Si él dice que él es el americano prototípico, vive de esa manera en una jaula de oro y rodeado de riquezas, pero el punto no es ese. El punto es que él se coloca como el prototipo de la construcción de América. En primer lugar, está fuera del establishment, es burdo, es maleducado, rompe las reglas en política y se coloca fuera del establishment. Representa el sueño americano. Y eso es mentira, como ustedes saben. Invirtió el dinero de su padre, lo cual le multiplicó el dinero en la bolsa de comercio. Pero cuando en su website dice John J. Trump, es la definición de la historia de éxito americano, continuamente estableciendo los estándares de excelencia. Él es un individuo que idealiza su versión de América y sus dimensiones de masculinidad, de género, etcétera. En segundo lugar, también claramente argumenta de que él puede actuar en favor de la gente porque él no tiene intereses en Wall Street. Es decir, él es tan rico que no necesita el dinero y no puede ser comprado. Todos los bancos llegaron a mí y me dijeron, Donald, no tienes suficiente préstamos. Te podemos ofrecer 4.000 millones. Por lo tanto, él no es corruptible porque es demasiado rico para hacerlo. Y en tercer lugar, para la gente, su argumento es que él tiene o domina el arte de las victorias que le permite trabajar para las personas. Y en el país ya no tenemos victorias, dice. ¿Cuál fue la última vez que vimos? ¿Cuál fue la última vez que las personas nos vieron vencer? Por ejemplo, China, en un acuerdo comercial, nos matan. Y en cambio él les gana todo el tiempo. Acá hay otro ejemplo.
telling you, they are so dishonest. Without the media, Hillary Clinton couldn't be elected dog catcher. I mean that. It's true. True. Now, the reason why I show this video is to make both a practical and a conceptual point. Esto lo mostré para hacer un punto práctico conceptual. El práctico es el siguiente. Hay una relación entre la realidad social y la categorización. Y si una de las acciones de los líderes es construir estas categorías sociales de quiénes somos y la forma en que el mundo debe o puede ser, ¿cuán creíbles somos si el mundo no es así? ¿Cómo hacemos que esas categorías sean reales y convincentes para la gente? Una de las cosas que se hace es representarlos. Es decir, el atractivo no tiene que ver con la construcción de la identidad en forma de texto. Para mí, las masas y las concentraciones políticas son interesantes porque son como una visión teatral del mundo. Es como lo que veíamos en el medioevo. Hay muchos estudios antropológicos en base a lo que sucedió con Trump. Media hora antes que aparece Trump en estas concentraciones aparecen los guardias y su presencia indica una amenaza. Ellos están presentes porque pueden haber enemigos externos que pueden irrumpir y el público se les dice esto. Estamos buscando afuerinos que nos pueden atacar y si vemos algún protestante o es más una persona que no está vitoreando, lo que empezamos a hacer es invocar símbolos, utilizar pancartas que digan Trump. Y muchas veces cuando llega al escenario, él alentaba el hecho de deshacerse, de echar al enemigo, el que no estaba participando o portando pancartas. Y lo mismo sucede con los medios. La presencia del establishment liberal está físicamente presente en estas concentraciones. Están detrás de Trump y Trump entonces alentaría al público que vitoreara o que hicieran silencio. Y la prensa se ve silenciosa. Por una vez en la vida, entonces, no son los medios poderosos que están hablando por ustedes, sino que ustedes están hablando por ellos. Y en estas concentraciones se crea un mundo donde sus deseos, a través del agenciamiento orquestado por Trump, sirven para poder vencer el enemigo al interior o afuera, para ser grandes una vez más. Existe un elemento teatral muy importante en estas concentraciones. Muchas veces lo analizamos en términos contestatarios, en términos de los cambios y la dimensión de la construcción de identidad en este tipo de creaciones, de situaciones. Y otro aspecto central es que las personas que están en contra de Trump no son americanos. Si un juez emite un fallo que no les gusta, no son americanos, son excluidos. No puede haber un diálogo con ellos. Hillary Clinton, por ejemplo, es considerada criminal que debe ser eyectada de la masa social. Trump no tiene que ver con quiénes somos, sino tiene que ver con él y cómo lo articula y las diferencias conllevan un rechazo, el disentir del líder los convierte en un enemigo del grupo y por lo tanto no pueden formar parte de un diálogo, no pueden estar involucrados en la discusión de quiénes somos. Por lo tanto, es una versión profundamente autoritaria.
argumentaría, y hasta cierto punto, porque no creo que haya explicado todos los elementos involucrados, hicimos un análisis 3 o 4 meses antes de su elección, y con esto espero haberles entregado la utilidad de los conceptos acerca del poder del grupo, del poder de aquellos que están en posición de definir qué son los grupos y de la clave del agenciamiento humano y la definición de la identidad y de la acción, de la movilización. La movilización se trata de más, de mucho más de lo que normalmente estudia la ciencia social. No solamente se trata de los movimientos sociales. Nuestro sentido de quiénes somos y quién es el mundo es profundamente movilizado. Por lo tanto, ¿cuáles son mis conclusiones? Mis conclusiones es que tenemos que entender el poder del grupo y de la entidad de cómo nosotros, que por más que nosotros no nos guste, no podemos ignorar el hecho de todo lo que logró Donald Trump. Y en segundo lugar, la naturaleza de la inclusión social. Las interrogantes de quienes se posicionan dónde en una sociedad. No tiene que ver con nuestros prejuicios o nuestra tolerancia, sino que sí se les otorga un lugar en la definición de quiénes somos. Muchas veces los temas de prejuicios y de inclusión tienen que ver con la forma en que nosotros los identificamos y que tienen fundamentalmente que ver con quiénes somos nosotros. ¿Puede una persona indígena definir lo que significa ser chileno, tanto como el resto? ¿Puede un inmigrante desempeñar un rol en la definición de lo que es una sociedad? Estas son interrogantes profundas. Por lo tanto, la naturaleza de cualquier grupo tiene que ver con esa interrogante. Y la señal fundamental de la toxicidad social es donde existen o empiezan a aparecer restricciones, donde la diferencia y el desacuerdo se convierte en la definición de si una persona está fuera o al interior del grupo, o si se convierte en un enemigo del pueblo y debe ser silenciado. Y espero que demuestre el poder de lo que dije al inicio, no solamente a nivel personal, sino que como naturaleza de la sociedad en la que vivimos, quienes definen quiénes somos. Pero creo que tengo el deber de mostrarles, de alegrarles un poco. Por lo tanto, voy a terminar con la última referencia a Neruda, donde dijo que puedes aplastar las flores, pero no puedes detener la primavera. Por lo tanto, si tienen preguntas, me encantaría contestarles. De lo contrario, me pueden escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Thank you, Steve, for your interesting and very inspiring talk. I think we have time for questions. Yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Over there, I don't know if we have a micro or you can just talk. Yeah, that's fine. Certainly, yeah. Yeah. Si la persona no habla micrófono, no se puede traducir la pregunta. La posibilidad del liderazgo resuelve la pregunta de la colectividad. En los primeros trabajos que hicimos, vimos por una parte en los casos que un grupo no puede cohesionarse y sin liderazgo es imposible. Y que cuando es muy difícil representar a nosotros,
De manera que la respuesta a esto sería constituir un grupo y hacer realidad todos los aspectos comunes. Un punto que dicen muchas personas es que la centralización de las categorías pierde el asunto clave, que es la política, siempre pensando que eso es el asunto central de la política marxista. Considerando Hegel, ¿cómo tomamos un grupo en sí mismo y lo convertimos en un grupo para sí mismo, donde las personas tienen un sentido de sí mismo como clase y para actuar como tal? Eso es el asunto de la política. Yo creo que la psicología podría ayudar a entender ese proceso político y podríamos crear una psicología política en ese sentido. Las posibilidades del liderazgo futuros nos podría plantear situaciones en las que podemos establecer estas categorías que de alguna manera nos podrían ayudar. I think there was another question over there. I do. I'm not sure how it works. Although Yeah, I can also try to translate it if you want to. your English is far better than my Spanish, so but yes, if you could translate. Just for integration, the concept is democratic, not clear. Yeah. But for example, in the revolutionary concept or some concept, for example, like 100 years ago, the Russian Revolution, the leadership of the figure of Lenin, it's very different from the situation of Hitler or Trump. So what's your opinion about that? I mean, of course, the issue of conflict Por supuesto, el conflicto es algo crítico. as with any of these debates, Pero en todos estos debates, ya sea sobre diferencias culturales, diferencias históricas, por una parte tenemos que estar de acuerdo en que tenemos algo en común, que es la humanidad, que cubre tiempo y espacio, pero que por otro lado somos profundamente diferentes en cuanto a cultura. Pero lo fundamental es no equivocarnos en cuanto a las categorías respecto a lo que es específico. Una de las razones por qué este enfoque de la identidad me ayuda, voy a decirlo de otra manera. Desde la psicología local, una actitud es alejarse del mundo porque todo lo podemos explicar como psicólogos. Hay procesos genéricos y con razón ustedes van a pensar que esto nos va a indicar hacia dónde ir. La psicología ha sido muy reductora en este sentido. Le ha ayudado a las personas a alejarse, dar vuelta, no mirar la realidad. Pero mi enfoque es cómo mirar hacia lo social. ¿Cuáles podrían ser los elementos dentro de lo estructural y cultural que podemos explicar y ayudarnos a darle forma a la conducta? ¿Cómo articular los distintos niveles de explicación? Yo creo, y tomemos un ejemplo sencillo de esto, yo podría decirles que cuando se actúa en términos de grupo, se actúa en términos de valores y normas del grupo. Eso es una afirmación en general, pero también específica. El grupo actúa en función de normas y esto nos ayuda a entender cómo podría formarse la conducta. Una de mis ambiciones, y yo creo que ustedes lo logran en este país más que en Europa, y este es un ejemplo de ello, ustedes han tenido más éxito en lograr diálogo y el debate que nosotros, de manera que hay mucho que podemos aprender de ustedes en términos de liderazgo histórico. Por supuesto, en muchas formas, el contexto histórico, ideológico, era muy diferente. Pero comencé pensando en estos asuntos de la autocracia, leyendo las transcripciones de víctimas
en la época del terror de Stalin. Son libros muy potentes y lo que hacen es no analicen, simplemente le entregan la información. Y me pregunto, ¿qué hacía que este hombre tan sofisticado, hombres tan sofisticados, eran acusados de cosas que no habían hecho? Y cuando uno lee todo esto, se da cuenta que todas estas personas tienen un lazo. Se definían como comunistas, trabajando para la gente. Eso es quienes ellos eran, es su identidad básica. Pero si uno alinea el proletariado con el partido y el partido con Stalin y habla de la falibilidad de Stalin y dice, usted está equivocado al acusarme, usted está colocando el líder, el partido y usted mismo, y al mismo tiempo se está destruyendo a sí mismo. Y la configuración específica es única. Los procesos generales, en muchas formas, son los mismos. Roberto. Creo que esto tiene implicancias muy importantes. No sé de Chile y de otros países, pero en Gran Bretaña, en Inglaterra, muchas veces existe el debate de qué es inglés. Cuando tenemos estos debates culturales, John Major dirá que tiene que ver con estos ideales rurales, estas construcciones tradicionales. Yo argumentaría que para discutir la identidad siempre comienza con la interrogante correcta. ¿Qué significa ser chileno? ¿Qué significa ser británico, americano? No es el punto. La pregunta real es ¿cuáles son las consecuencias de definir la identidad en distintas formas? ¿Y cómo están utilizando estas distintas definiciones las personas? Este trabajo comenzó hace muchos años atrás con Nick Hopkins. Y una de las cosas que tengo que decir, un punto importante, es que he estado hablando acerca del comportamiento colectivo. Las ideas son siempre colectivas, siempre vienen de conversaciones y ocurren entre nosotros. Incluso se nos olvida a quién se le ocurrió la idea. Son colectivas, pero el mérito en la sociedad tiende a ser individual. Pero tengo mucha suerte de tener conversaciones, sostener conversaciones con personas. Y con Nick estábamos hablando del uso de lo que es ser escocés. Y algunas personas argumentaban que el Partido Nacional Escocés obviamente estaría más bien más preocupado del tema que otros. Pero cada político decía, y pueden escuchar el golpe con la mano en el corazón, yo amo a Escocia, soy un escocés orgulloso, pero luego al elaborar las políticas sustentaban esa identidad. Entonces las personas del Partido Laboral también se jactaban de ser orgullosamente escocés. Se trata de la solidaridad, se trata de apoyar a los débiles, se trata de una sociedad corporativa y por lo tanto nuestras políticas
son la base de esta definición. Luego llegaban los conservadores y decían, golpeándose el pecho, de que nosotros sí sabemos lo que es escocés. Y tiene que ver con la grandeza del escocés. En Inglaterra alguien apelaría a su nacionalismo en base a los logros de Margaret Thatcher. Y así sucesivamente. Cuando les preguntábamos, esta pregunta decían otras cosas. Significa ser independiente. Miren a William Wallace y sus batallas. Eso significa ser escocés. Mi punto es, con todo esto, es que la identidad siempre es múltiple, más o menos múltiples. No se trata de contener una definición única. Y también creo que la construcción de la identidad no simplemente es un acto discursivo, sino que tiene que ver con el entendimiento cultural de la historia, de las estatuas que hay en la calle, que tiene que ver con los poemas, con el cine. Por lo tanto, ciertas construcciones son más fáciles que otras. Podemos construir una casa, pero es más fácil si ya está el ladrillo dispuesto. Los recursos entonces son muy diversos y se hace fácil construir distintas versiones. Por lo tanto, creo que siempre tenemos que argumentar que la pregunta de la identidad no se trata de decir o de establecer una singularidad, sino más bien entender su multiplicidad y las razones detrás de estas diferencias. Dos preguntas. Una es cómo se interpreta la identidad social y su relación con los medios sociales y cómo se interactúan. Y las distintas formas de liderazgo que usted ha descrito me encantaría oír su interpretación respecto a esto. Tengo un hijo de 13 años y es una muy buena forma de hacerlo sentir a uno viejo, porque eso me demuestra lo incompetente que soy en estos asuntos. Bueno, no puedo ver a la persona que me ayudó con el PowerPoint, pero muchas gracias. Soy muy malo para esto, pero por supuesto que creo que los medios sociales y la construcción de auditorios o audiencias segmentadas es muy importante. Uno de los trabajos más importantes de nacionalismo de Anderson nos muestra las condiciones de la emergencia del nacionalismo, y parte de esto son las trayectorias y los límites. Pero parte de esto también es la emergencia de los medios impresos, porque ellos nos ayudan a vernos como una comunidad nacional. Veamos de los puntos específicos a lo general. Los medios y la imaginación son fundamentales. Con el crecimiento de los medios sociales, es cierto que podemos imaginarnos a nosotros como parte de una comunidad nacional, ¿o no? ¿Podemos tener definiciones únicas de nacionalismo? Yo creo que son preguntas absolutamente esenciales, críticas, y muchos de ustedes seguramente van a estar analizándolas. Y creo que es una cosa muy importante, una pregunta muy importante. El Brexit, para mí, si yo quisiera simbolizar Brexit y los malentendidos que llevaron a esto podrían encerrarse en una sola frase que ustedes pueden recordar, tal vez, que el día antes del referéndum, la campaña para quedarse, invitaron a todos los primeros ministros de todos los partidos, de los dos partidos, y los incorporaron a la campaña de quedarse. Lo que no entendían es que
si las categorías no fueran políticas, sino populares y antipolíticas, podríamos decir que había un consenso en el resultado. El auditorio entonces era alienante, no unificante, algo fundamental para la política británica. Es que no se entiende el dinamismo de la alienación. Y esto llevó a formas de campaña que en vez de ser productivos fueron contraproducentes.